por la escritura y por la historia. El tema de esta noche se titula, la parte de abajo creo que le escribió mi hijo, pero le escribió mal, no escribí lo de arriba. Pase a la otra, hermano, por favor. Vamos a ir a Génesis 11, 1 al 9. Aquí en la pantalla se encuentra. Voy a irle dando lectura porque desde ahí vamos a partir. Comenzamos. Fundación de Babilonia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eso sucedió cuando después del diluvio, los hijos de Noé, dice la Biblia, que mediante ellos fue que se repobló la tierra. Y los hijos de Noé, con el paso del tiempo, fueron ellos multiplicándose. Pero llegó el momento que cuando ellos estaban en las montañas, una parte de esos descendientes de Noé decidieron abandonar aquel grupo que adoraba a Dios. Y ellos se aventuraron buscando un lugar a donde separarse de aquellos que mantenían su lealtad a Dios. Y esos que buscaron un lugar, encontraron un lugar que le pusieron o se llamaba la tierra de Sinar. Y ahí es donde la Escritura nos quiere llevar. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, porque en Oriente estaban juntos los hijos de Dios y aquellos que decidieron darle la espalda al Señor, salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y allí se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Ellos querían hacer una torre porque querían ellos sobrepasar, según ellos, el nivel de lo que alcanzó el diluvio. Porque ellos pensaban, si construimos una torre a una altura mayor de lo que llegó el diluvio, si viniese otro diluvio, pues nosotros no nos ahogaríamos. Pero eso era algo que en su idea pensaban que les iba a beneficiar, pero el Señor podía destruir esa torre, así como el Señor sepultó bajo el agua aquel mundo antediluviano. Eso de lo que ellos estaban haciendo era una rebeldía y una osadía. Entonces, ellos dijeron: hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y dice: y descendió Jehová para ver la ciudad. Cuando dice descendió Jehová para ver la ciudad, el Señor desde su santo trono todo lo ve, todo lo conoce. Pero Él vino, bajó a la tierra, no porque no supiera lo que aquí pasaba, claro que Él lo sabe todo, pero Él está hablando en un lenguaje que el humano pueda entender, de que Dios vino y que Él miró lo que de por sí desde el cielo miraba, y lo que Él vio era un pueblo rebelde y terco. Entonces dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. Ahora pues descendamos. Ahí habla de más de una persona, ¿sí o no? Sí. Nosotros por la Escritura podemos ver que el Padre tiene un Hijo, y que ese Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Y que hay un Espíritu Santo que habla, prohíbe, aconseja, te redarguye de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo es una persona porque piensa, razona, ordena. No puede ser que algo como un viento razona a las personas. El Espíritu Santo es una persona. Solamente que el Espíritu Santo en algunas ocasiones se manifiesta como viento, ¿sí o no? Se manifiesta como fuego, se manifiesta como aceite,
como el aceite divino, como silbo apacible, como una paloma descendiendo. No es aceite, no es viento, no es un silbo, es una persona, y una persona divina. Es la tercera persona de la deidad, porque así lo dice la Biblia. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Quiere decir que cuando dijo descendamos, el Padre habló, y indudablemente le habló a su Hijo y a su Santo Espíritu. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cuál era la finalidad de que Dios iba a confundir su lengua? Para que no se entiendan. Porque ¿qué era su finalidad? Construir la torre. Y lo que Dios quería era que se esparcieran por la tierra, no que se concentraran en un solo lugar. Pero esos eran los rebeldes, porque los hijos de Dios estaban en la montaña. Allí se quedaron. Los de la montaña, la Biblia le llama hijos de Dios. Y a los rebeldes que desobedecieron le llama Dios hijos de los hombres. Por eso cuando en el Génesis dice, las hijas de Dios se juntaron con hijos de los hombres, se refiere a que los que buscaban ser verdaderos adoradores de Dios, hijos de Dios, los hijos de los hombres eran rebeldes. No es eso de que algunos dicen, es que los hijos de Dios se refieren a los ángeles y los hijos de los hombres se refieren a los seres humanos. No, un ángel es un espíritu. Y ellos dicen que es que los ángeles descendieron y se casaron con mujeres humanas. Eso no es así. Los ángeles son espíritus, nosotros somos carne. Entre un ángel y un ser humano no puede haber una boda, un matrimonio y que diga que tengan hijos. Eso es imposible, pero hay personas que así lo creen. Pero la Biblia no enseña eso. Los ángeles son seres de energía, son ministros del trono de Dios, y nosotros somos carne y sangre. Entonces, dice, para ver la ciudad y la torre que edificaban. Bueno, entonces dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel. La ciudad que ellos pensaban construir y la torre, no llegaron y dijeron así, por ejemplo, voy a hacer como que yo soy uno de esos constructores, y que ya llegamos y vemos un terreno como este que está aquí, y digamos, vamos a construir una ciudad, y vamos a construir una torre, y le vamos a poner Babel. No fue así. Le pusieron Babel, o se le quedó ese nombre, porque Dios confundió su lengua, porque la palabra Babel significa confusión. Imagínense que ellos hubieran llegado y hubieran dicho, vamos a construir una ciudad y vamos a construir una torre y le vamos a poner la ciudad de la confusión. Eso era una afrenta para ellos, porque ellos estaban confundidos, pero no lo sabían, lo ignoraban. Porque cuando Dios confundió su lengua, pues se hizo una confusión. Y esa era una religión que ahí comenzaría, la religión de la confusión, que hasta el día de hoy existe. Es confusa. Pero los que se apegan a la Escritura viven una fe pura. Las personas o las iglesias que no tienen la Biblia como base y fundamento estrictamente, que solo toman lo que les conviene o lo que ellos consideran, ellos tienen una fe confusa, porque la Biblia o la es toda o no la es. Pero la misma Biblia dice que hubo ritos en la antigüedad que acabaron cuando Cristo llegó. Eso ya quedó en el pasado. La misma Biblia te lo dice. Porque una persona dice, es que ustedes los adventistas deberían de seguir con los ritos donde se sacrificaban las ovejas. No, la misma Biblia dice que eso llegó a su punto final. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo vino. Ahí terminó los sacrificios mosaicos, porque el verdadero Cordero de Dios ya había llegado. Entonces, la ciudad se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por eso cuando los españoles llegaron aquí a la náhuatl, porque no se llamaba América, no, América le pusieron ya los europeos. Aquí tenía otros nombres, aquí había una sociedad, había mercados, había un orden, había escuelas, pero eran de los antiguos, eran paganos, pues esos hombres llegaron aquí porque desde un principio fueron esparcidos por toda la faz de la tierra.
Cuando llegaron aquí los españoles encontraron que aquí ya vivía gente, porque esos son los descendientes de aquellos de la Torre de Babel, que de aquí partieron hacia Estados Unidos. Esos apaches y pies negros de aquí de Chihuahua salieron hacia allá. Entonces, el detalle es de que la historia es muy grande y tiene una profundidad, pero es bonita. Es importante conocerla, porque a partir de aquí, desde que se fundó esta ciudad de la confusión, comenzaría una religión confusa. Cuando apareció Nimrod, se casó con una mujer llamada Semiramis. Y Nimrod murió porque era un cazador. Dicen que un jabalí lo mató, otros dicen que murió a causa de otras cosas. Pero como Semiramis vio que se había muerto Nimrod, dice la historia que tuvo amoríos con uno de esos sacerdotes paganos, porque adoraban ídolos, a los mismos demonios. Y le puso por nombre Tamuz. Y ella dijo que es que Nimrod había subido al cielo y era ahora el sol, y que ahora ella estaba esperando un hijo de Nimrod que se había convertido en el sol, y le nombró Tamuz. Y esa Semiramis es lo que le llaman la diosa reina. Aquí, antes que los españoles llegaran a México, adoraban a una reina que le llamaban Tonantzin. Esa reina era una diosa pagana. El lugar donde iban a adorar era el lugar El Tepeaca, que ahora se llama el Tepeyac. Antes que los españoles llegaran, aquí adoraban ya una virgen llamada Tonantzin. Cuando los españoles llegaron, ocuparon eso para su beneficio y le cambiaron la fe a este pueblo que de por sí era pagano. Entonces, esa mujer llamada Semiramis empezó a ser adorada en muchos lugares, pero con nombres diferentes. Astarte, Astoret, la diosa de estos que dieron Diana de los Efesios, y esa es conocida como la diosa madre. Y ahí vamos a ver que Babilonia fue fundada en ese aspecto. Ahora sí vamos adelante. El imperio babilónico. ¿Cómo se puede decir? Esta obra de arte, los alemanes del tiempo de Hitler, ellos también se metieron a investigar un poco la cultura antigua. Y ellos en Irak, porque Babilonia estuvo en Irak, los alemanes reconstruyeron la puerta de Ishtar, porque así también se llamaba esa Semiramis, y se llevaron esto a Alemania, y así reedificaron la mala parte de enfrente. Por eso ponen eso, pero eso estuvo en Babilonia. Babilonia era muy fastuosa, ahí lo que abundaba era el oro. Adelante. El imperio babilónico. En Babilonia lo que abundaba era el oro. La gente tenía el oro como un adorno y era una forma de que para ellos era algo natural. Por eso la Biblia dice que tenía la cabeza de oro, que representa Babilonia. Vamos a ir adelante. Babilonia tenía un río que rodeaba la capital, pero tenían muros gruesos. Mira el tamaño de los muros, mira el grosor, la persona, el tamañito. Y eso que está ahí es lo que es un sigurat o etemenanqui. Etemenanqui significa que es el sacerdote de ellos, pagano, es un constructor de puentes. O sea que esos sumos sacerdotes hacían una obra, pero una obra falsa a la obra de Cristo, porque ellos decían que eran el acceso al Dios de ellos. O sea que era una imitación, porque no ven que estos hombres se separaron de los verdaderos adoradores, y estos hacían sacrificios como habían aprendido de los descendientes de Noé, pero estos hacían sacrificios paganos porque se pervirtió la verdadera adoración. Babilonia es una adoración falsa, una adoración pervertida. Había hasta sacrificios humanos. Esto es una semejanza de la Torre de Babel, el Sigurat o el Temenanqui. Por eso ustedes ven que alrededor del mundo hay muchas pirámides, en Egipto, allá en Sudamérica, aquí mismo en México, y en muchos lugares hay pirámides porque toda esa gente salió de la Torre de Babel, traían en la memoria aquella torre primera que hicieron, y ya cuando se fueron a sus lugares, conforme a la lengua que hablaban, empezaron a construir nuevas torres de Babel, nada más que le decían pues pirámides, o algunos que no tienen la punta,
no tienen la punta, reciben otro nombre. Aquí en México hay pirámides que no tienen la punta. Entonces, vamos a pasar adelante porque sí es algo de información. En Babilonia, el oro era tan abundante que hasta los pobres traían oro. O sea, el oro era una forma de que Babilonia se distinguía por eso. Adelante, por favor. Cuando Babilonia llegó a su fin, cuando Babilonia ya estaba por finalizar su periodo, estaba en el apogeo el rey Belsasar. Y el rey Belsasar mandó a traer los vasos del templo, de los vasos que habían sido transportados cuando Nabucodonosor, ¿se acuerdan que conquistó Israel? Se llevó los vasos, se llevó los utensilios de oro sagrado, y allá estaban en Babilonia. Pero Nabucodonosor no se atrevió a hacer eso, a beber vino en los vasos sagrados. Y ahora sí, ese tal Belsasar se atrevió a hacer eso, a beber el vino consagrado a los mismos demonios. Bebió en los vasos, en los utensilios sagrados, y una mano escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Pérez, Uparsin. Y a ese hombre le temblaban las rodillas, le agarró un temblor, pero algo que él no podía controlárselo. Entonces mandó a llamar, así como Nabucodonosor, que mandó a llamar a los sabios que le explicaran la imagen. Ahora este Belsasar mandó a llamar a los sabios que le explicaran, y Daniel todavía estaba ahí. La madre de este Belsasar le dijo: en tiempo de tu padre Nabucodonosor, no era su papá así mero inmediatamente, no. Nabucodonosor era tatarabuelo de ese Belsasar, nada más que le dice tu padre porque así se acostumbraba, o sea, se le decía padre al tatarabuelo, al bisabuelo, porque este Belsasar cometió un pecado gravísimo. Entonces su madre le dijo, la reina madre: manda a llamar a Daniel, uno de los deportados de Israel. Él te dará la explicación. Entonces, las palabras Mene, Tekel, Pérez, Uparsin, esas palabras tenían un significado. Entonces, vamos a pasar ahorita a la siguiente imagen, porque hay una parte de la Biblia, que dice, bueno, no sé si sea esa o pásenle si es que, ok. Hay una parte de la Biblia, ¿se acuerdan que hay una parte que dice que Belsasar le dijo a Daniel: si tú me descifras esa letra, ese misterio, tú serás el tercero en el reino, el tercero? Entonces, ¿quién era el primero? El primero era el rey Nabodino, porque ese era el rey. Pero el rey se tuvo que retirar a un lugar que estaba allá en el desierto, pero ese era un oasis. Se retiró porque él quería ir a ver un problema de guerra que tenía con unos enemigos. Entonces le dijo Nabodino a Belsasar: tú te vas a quedar en mi lugar, tú vas a ser el segundo en el reino. Por eso Belsasar no le dijo a Daniel: tú vas a ser el segundo, porque él era el segundo. El primero era el mero rey. Luego estaba Belsasar. Belsasar fue rey al mismo tiempo que otro, pero el otro tenía mayor jerarquía. El primer rey era Nabodino, el segundo era Belsasar, los dos gobernaban Babilonia, y le dijo a Daniel: tú serás el tercero. Nabodino había reinado sobre Babilonia un tiempo, pero luego se retiró al oasis de Teima, en el desierto de Arán, cuando dejó a Belsasar como rey de Babilonia. La pregunta: ¿por qué se fue Nabodino? Dice, o sea que tenía temor de que los persas ocuparan Siria y cortaran las rutas comerciales de Babilonia. Quizá quería explorar un acceso alternativo al mar de Arabia, o porque podía haber tenido desacuerdos con el clero y la oligarquía babilónico, porque en Babilonia había sacerdotes paganos, por supuesto. Vamos adelante porque tenemos que seguir adelante. Entonces, cuando Belsasar recibió de Daniel la respuesta de qué significaba, le dijo: Mene, Mene, Tekel, Pérez, Uparsin. Daniel le dijo que su reino había sido contado, había sido pesado en balanza y había sido cortado, y que su reino iba a ser dado ¿a quiénes? A los medos persas. Entonces Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, según Daniel 5:31. Por favor, aquí pongan mucha atención, por favor. Los historiadores no aceptan que existió un tal Darío de Media, los historiadores,
pero la Biblia es la única que dice que existió Darío de Media. Porque en el libro de Daniel 5:31 dice Darío de Media. Hasta dice que tenía 62 años. Los historiadores dicen no. Cuando Belsasar perdió la batalla, porque Belsasar era el último rey de Babilonia, perdió la batalla contra los medos persas, dicen los historiadores, el que fue rey fue Ciro. Ciro fue el primer rey, dicen los historiadores. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el rey que tomó el trono de Babilonia fue Darío de Media. ¿Por qué? Porque Media y Persia eran dos naciones. Dos naciones, así como es Zaragoza y Coacotla. ¿Quién conoce Zaragoza y Coacotla? Todos. Son dos naciones. O sea, dos pueblos. Media era una nación, Persia era otra nación. Se unieron para echarle pleito a Babilonia porque Babilonia estaba fuerte. Potencia. Parecía un luchador de esos que daban fortaleza. Para poder vencerlo, dice que, bueno, Dios fue el que destronó a ese rey Belsasar malvado, porque dice que desviaron el curso del río y por ahí se metieron y que las puertas se abrieron misteriosamente porque los ángeles de Dios trabajan. Y Darío de Media, recuerde, Darío de Media no fue Ciro. Esa gente de Europa, de Estados Unidos, de muchos no dicen, fue Ciro. Pero si la Biblia en Daniel 5:31 dice, Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿A quién le vamos a creer, hermano? ¿A los historiadores? A la Biblia. A la Biblia. Cuando este rey murió, ahora sí, ya fue Ciro. Luego de Ciro vino Darío de Persia. Este Darío es de Media. Media y Persia. Por eso se llamaba Medo-Persa. Ciro, Darío y Artajerjes. Pero no vinieron así uno tras de otro, ¿no? Entre ellos hubo reyes, pero a ellos se les conoce como los reyes que dieron el decreto de reconstruir Jerusalén. Por eso ellos son reyes importantes, porque ellos dieron el decreto de reconstruir a Jerusalén, porque estaban exiliados. Nabucodonosor vino y se los llevó, y Jerusalén quedó desolada. Y Dios quería reconstruir Jerusalén, porque es su lugar, ¿sí o no? Su lugar de adoración. El templo, la iglesia, debe ser lo primero que debe estar bien paradito, bien pintadito. El templo. ¿Se imagina? Vamos a suponer que todos nosotros somos hermanos del mismo templo y que cada uno de nosotros tuviera nuestras casas enmaderadas, bien pintadas y todo, y que el templo estuviera en ruina. ¿Estaría correcto? Primero el templo, y esa bendición de considerar el templo nos va a llegar a nosotros, porque también nosotros vamos a tener nuestra casa pues en orden. Dios nos va a bendecir, pero el Señor nos abre el entendimiento y nos da la manera de conducirlo. Adelante, porque tenemos algo de información. Cuando ya Ciro ocupó el lugar de Darío de Media, Ciro dio un decreto. Y en el decreto de Ciro decía, Jehová, el Dios de los cielos, que me ha dado todo el reino de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Era un rey pagano, pero Dios influye aún sobre las naciones paganas y sobre sus reyes, y la voluntad de Él se cumple. La voluntad de Él se cumple, siempre se va a cumplir. La voluntad de Dios siempre va a ser, y los planes de Él se van a cumplir, y los planes de Él son bendecirnos. Amén, ¿verdad? De que nosotros estemos felices. Entonces, segunda de Crónicas 26. Ciro el persa, el rey Ciro el Grande, que también era el nombre que tenía, emitió el decreto para reconstruir Jerusalén en el primer año de su reinado, alrededor del año 537 antes de Cristo. Dice, el decreto de Ciro permitió a los judíos exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. El decreto también ordenó la devolución de los utensilios del templo que Nabucodonosor había llevado de Israel, de Jerusalén a Babilonia. Dice, el decreto de Ciro fue confirmado por inscripciones del rey, especialmente el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro es un pilar, pero no de cemento como el de ahora, sino que fue cortado de alguna parte de una roca más grande y fue cincelado en el lenguaje de los medos persas, y ahí decía el decreto. Pero nosotros tenemos eso en la Biblia.
No necesitamos ese cilindro porque lo tenemos en la Biblia. Pero ese cilindro existe para corroborar que es verdad lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice así es, pero existen documentos que acreditan de que lo que dice la Biblia así es. El decreto de Ciro animó a los exiliados a regresar a su tierra natal una vez que los persas les permitieron en una provincia autónoma gobernada por judíos. Vamos adelante porque tenemos algo de información. En la Biblia dice que los líderes judíos continuaron, esa es una información, los líderes judíos continuaron con éxito en la construcción. Todo salió muy bien porque siguieron cuidadosamente las profecías que daban el profeta Ageo y Zacarías. Dios nunca deja al pueblo sin profeta. Nosotros como adventistas tenemos una profeta, ¿sí o no? Tenemos una profeta, la hermana Elena Jerejuay. En el tiempo de ellos había profetas, pero se llamaba Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Terminaron de construir el templo por mandato del Dios de Israel y las órdenes de Ciro. ¿De quién fue el mandato? El mandato fue de Dios, pero también los reyes Ciro, Darío y Artajerjes, ellos dieron un mandato como reyes terrenales, pero el mandato venía de Dios mismo, Así que, de haber sido por Ciro y Darío, no hubieran dado nada. Dios es el que está a cargo de la historia, hermano, y las cosas se van a cumplir porque Dios así lo ha dicho y porque Él quiere el bien para sus hijos. Este mundo ya está pronto a pasar. Solo tenemos que tener paciencia y lealtad. ¿Sí o no? Tenemos que presentarnos ante Dios en la iglesia, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más que veis que el día se acerca. Y tenemos que hacer un pacto con Dios. El pacto con Dios consiste en el ejemplo que Cristo dio. Cristo dio un ejemplo que, siendo sin pecado, bajó a las aguas bautismales. Y Él dijo, ejemplo les doy, ejemplo les dejo, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Pues, podría decir yo amo a Cristo y lo obedezco. Sí, pero le debo de obedecer en todo, no nada más en una parte. O sea, tengo que por fe dar el otro paso para bajar a las aguas bautismales y el viejo hombre muera y ahora me levanto una nueva persona en Cristo. Y el Señor ha estado conmigo antes y ahora también. ¿Sí o no, hermano? Nos sostuvo antes, nos va a sostener, pero es necesario que todo hombre, toda mujer haga un pacto con Él, bajando a las aguas bautismales y saliendo una nueva vida. Ahí es donde uno reconoce que Dios tiene razón y que nosotros como pecadores no podemos hacer nada, sino que Él es el que hace las cosas a través de Jesucristo. Vamos adelante. Ya después de que vino Babilonia, vino Medo-Persia, ahora llegó a Grecia. Pero como esto lo vamos a cortar, los griegos eran hombres belicosos, les gustaba la guerra y andaban conquistando, y al conquistar lastimaban. La verdad es que mataban gente, arrasaban con todo lo que se podía. Los griegos llegaron al protagonismo mundial y yo una vez me pregunté, en la Biblia aparece Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero el imperio español, que era grande, el imperio español tenía 35 millones de hectáreas, 35 millones de hectáreas. Babilonia tenía 5 millones de hectáreas, 5 millones, poquito al lado de 35 millones. Y las demás igual, entre Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, juntaban 20 millones de kilómetros cuadrados. Y el imperio español tenía 35. Y yo me preguntaba, ¿por qué el imperio español no aparece ahí? ¿Sabe por qué no aparece? Porque estos imperios fueron enemigos acérrimos de Israel. Y aquí quedó registrado que ellos fueron enemigos que odiaron a Israel a muerte. El imperio español se mantuvo un poco alejado, por eso no aparece ahí tan directamente. Cuando vino Grecia, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido. Dicen que en una cantidad de años muy poca. Si no mal recuerdo, lo conquistó como en 3 años y medio. El caso que llegaron los griegos y los griegos tomaron el protagonismo, pero llegó su momento que cayeron. Así que el técnico, le pido por favor que nos pase a la siguiente diapositiva. Llegó el imperio más formidable que ha existido, Roma. Cuando Roma llegó la bestia de hierro. Roma llegaba y conquistaba un lugar,
Pero no se iba ya con los bienes, no, arrasaba el pueblo y lo dejaba como cuando alguien va a arar para sembrar milpa. Lo acababa, le ponía lumbre, lo dejaba como una bestia que destroza. El hierro simboliza este pueblo belicoso, eran belicosos, eran de una parte de Italia. Ahí se juntaron los etruscos, los latinos. Esos vinieron desde la época de un tal Eneas. Ese nacimiento de ese pueblo romano es confuso, porque ellos dicen que quien fundó Roma fue Rómulo y Remo y que los amamantó una loba. Una historia confusa. Desde ese lugar, desde ese punto, ese lugar es un lugar confuso. Roma es la idea que Satanás tenía de cómo deben ser las cosas. La ciudad de Jerusalén representa lo que Dios quería que fuera su pueblo, lo que Dios quiere. Jerusalén es un lugar de adoración, pero Roma es un lugar de asesinato. Mataban lo que se les ponía encima, hasta los animales mataban a veces. Adelante, porque ya vamos terminando. Mire, una representación actualmente, esos son de hierro estas cosas. Un golpe de una espada de ahí rebotaba, ¿sí o no? Traían su casco y andaban bien y eran hombres vigorosos, fuertes. Ellos no tenían compasión. Ellos venían por un salario, porque les prometían que si ganaban cierta guerra, se les iba a dar parte de ese territorio y tenían un salario. Pero eran hombres que les gustaba el pleito. Los cristianos somos llamados a ser pacíficos, a no meternos en problemas. Pero a ellos lo que les gusta es el pleito, la agresión. Vamos adelante, porque ya vamos acabando. Esos 4 imperios están representados en esa imagen. La cabeza, ¿qué es? Babilonia. El pecho y los brazos de plata. El vientre, Grecia. Y las piernas de hierro, Roma. Y ya los pies, los dedos de los pies, las naciones europeas, que son lo que ahorita es Alemania, lo que es España, lo que son esas naciones europeas que fueron saliendo de aquellas tribus bárbaras. ¿Se acuerdan de las tribus bárbaras cuando en el año 476 Roma fue asediada por las tribus bárbaras? Roma fue devastada en el año 476 y las tribus bárbaras lograron que el imperio romano acabara. Entonces, vamos adelante, técnico. Ahí está el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y los pies mezclados con barro ya son nuestro tiempo. Y ya pasamos a lo último. Los pies de arcilla y hierro de la imagen forman las naciones europeas que fueron el antiguo imperio romano. Una gran piedra golpea y destruye esa imagen. Esa piedra, la Biblia dice que es una roca, y la Biblia dice que la roca es ¿quién? Cristo. Pero la Biblia también dice que nosotros estamos escondidos en Cristo, ¿sí o no? Nosotros como creyentes no formamos parte de la imagen, ¿o sí? Nosotros no formamos parte de la imagen. Nosotros estamos escondidos en Cristo. Nosotros de alguna forma formamos parte de Cristo, y cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, toda esa historia de naciones violentas, paganas, y que adoraban a los demonios, y que se dedicaban a hacer el mal, a sembrar el terror, y que siempre fueron inicuas, eso lo va a destruir Dios. Y a nosotros lo que nos da alegría es que Cristo viene por los hijos de Él. Amén. Amén. ¿Le gustaría estar ahí presente cuando el Señor venga? Amén. Amén, así sea. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Lealtad. Porque Dios quiere ver lealtad en su Hijo, no quiere ver traición. Oh hombre, ¿qué demanda Jehová de ti? Que le obedezcas, que guardes su mandamiento y que creas en Él. ¿Y cómo se logra eso? Mediante Jesucristo y crucificado, mediante el sacrificio de Cristo. Nosotros somos más que vencedores. Y entonces aquí termina la ponencia que se titula Esperanza para el futuro. Hermanos, esa es nuestra esperanza, de que Cristo vino a librarnos del pecado y que pronto regresa en gloria y majestad para llevarnos con Él. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.